Bueno, eh, somos Cristina y Gustavo Quevedo. Vivimos en Argentina, en una ciudad cerca de la montaña que se llama Mendoza, donde a la ciudad se la conoce como la Tierra del Sol y del Buen Vino. Estamos allí en el equipo 21, en los sectores de Mendoza. Antes estuvimos en el equipo 4, que se disolvió. Eh, Estamos en los equipos hace unos 18, 19 años, más o menos. Estamos casados hace 31 años. Por acá abajo ahí está nuestro hijo, con quien será su esposa, Marianela. Eh, Así que muy contentos también de poder compartir en este momento con ustedes. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto de qué se trata de lo que vamos a conversar hoy. Muchas veces se ha hablado del padre Cafarel, profeta. eh, y qué aspectos proféticos hay respecto de textos del padre Cafarel. Entonces, queríamos hablar de precisamente qué se trata profeta o a qué se refiere profeta, ¿no? Se nos ha invitado justamente a conversar sobre por qué él es el profeta del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, partimos del término profeta y qué significa espiritualmente. Entonces, podemos decir que es un elegido de Dios para. Es una persona que está elegida para escuchar su palabra, para escucharla bien profundamente y a conciencia, ¿no? Luego transmitirla fielmente, considerando que es palabra de Dios lo que está transmitiendo, no son sus ideas y no pasa por lo que tiene ganas o lo que quiere, sino precisamente por de quién proviene. Poder discernir los signos de los tiempos y ofrecer una lectura espiritual de esa realidad, llamar a la conversión, a la fidelidad y a la esperanza. Ese es el mensaje al que está llamado un profeta. ¿Qué características espirituales tiene esta misión profética o la tarea de esta persona y la persona, por ende, en esta misión? En primer lugar, una intimidad con Dios. De ahí es que hay una relación muy profunda y espiritual precisamente con Él. Esto también implica gran valentía, ¿no? Porque se trata de salir de uno mismo. Y normalmente un profeta recibe críticas, eh, tiene que transmitir un mensaje contracultural, algo atemporal, algo diferente a lo que se ve. Entonces, bueno, no va a encontrar tantos amigos con lo que va a estar profetizando precisamente. Hablamos también de discernimiento. Y esto quiere decir ser capaz de poder leer la realidad, pero a la luz de la fe, con los ojos de la fe, ¿no? Para poder darnos cuenta o darse cuenta, en este caso, de él, qué es lo que Dios le pide. Mucha fidelidad, porque precisamente el profeta no habla por voz propia, habla por voz de quien lo está enviando. Entonces, él debe ser realmente ser fiel a ese envío precisamente. Su misión es para el bien del pueblo y no para la propia. Por eso hablamos de que es un servicio comunitario de salida. Bueno, brevemente entonces repasamos un poquitito qué es ser profeta y cuáles son las características de un profeta. Quizás cuando íbamos hablando y ustedes recuerdan textos del padre Cafarel, lecturas del propio movimiento, cómo claramente se identifican con esto de lo que estamos hablando. Al padre Cafarel lo llaman profeta del matrimonio, ¿no? Y quien utiliza esa expresión fueron sacerdotes y el cardenal Jean-Marie Lustigier. Sí, sepan disculpar el francés nuestro. Ahí por ahí le veíamos a María Ferrer que tiene el francés bien claro, así que por ahí nos puede corregir sin problema. Este cardenal fue obispo y
Vivió hasta el año 2007 precisamente, fue el arzobispo de París y hoy por hoy está enterrado en la Basílica de Notre Dame, en la iglesia de Notre Dame, nada más y Mira. nada menos. Así que él fue el que arrancó con este lindo sobrenombre, podríamos decir, hacia el padre Caffarel. Vamos a ir ahora a los textos fundacionales y vamos a hacer una cronología, no de lo que dicen esos textos, sino de cómo el padre Cafarel, podemos ver en ellos lo profeta eh, de Cafarel. Son cuatro los documentos que considera el movimiento como fundacionales. Em, Cada uno de estos documentos, en esa secuencia de tiempo, tiene una intervención y una presencia muy clara del padre Caffarel. En 1947 está la Carta Fundacional. La carta fundacional se atribuye la principal inspiración, por supuesto, al padre Caffarel, pero precisamente quienes han estudiado cómo se redacta también nos explican de que la redacción y todo el texto fue preparado por el padre Caffarel con su inspiración, pero también con el equipo de trabajo que él tenía en ese momento. Es decir, con matrimonios, ¿no? En 1976 recibimos el complemento de la Carta Fundacional que nos viene a reafirmar que es un equipo de Nuestra Señora. Ahora, debemos tener presente, y es muy importante esto, que el padre Caffarel en el año 1973 deja de tener funciones formales dentro del movimiento. Él nunca deja de pertenecer a los ENS, pero sí deja en 1973 de tener la tarea formal como tal de conciliario o asesor. Entonces, más allá de eso, en 1976 recibimos este complemento de la Carta Fundacional. En el contexto de la finalización del quinto encuentro internacional que el movimiento ya había tenido. Y que si bien el padre Cafarel no estaba como, eh, como conciliario, si se puede decir, en el equipo, sus ideas están plasmadas ahí porque en los matrimonios había una fuerte amistad con el padre Cafarel. En 1987 se le invita a una conferencia a Cafarel en la ciudad de Chantilly y allí es que queda esa intervención conocida como la conferencia de Chantilly. En una conversación que tuvimos hace unos años con Mercedes Lozano y Álvaro Gómez Ferrer, los papás De de Mercedes. Mercedes, hoy responsables del ERI, nos contaban que en el año 1986, siendo ellos los responsables del ERI, que de hecho creo que fueron la primer pareja no francesa responsable del ERI, se reúnen con el padre Caffarel en Lyon, donde él ya estaba residiendo. ¿Se acuerdan que él en 1973, cuando deja lo que eran las funciones formales, se retira a Trusurs, a la casa de oración que él tiene precisamente? Y se reúnen ahí Álvaro y Mercedes, conversan con él, repasan temas del movimiento y el padre Caffarel les muestra un texto que tenía que ver con el carisma fundacional, sobre qué se había entendido bien, qué no se había entendido bien y por dónde andaba el movimiento. Así las cosas, en 1987 después podemos ver de que ese texto era la conferencia de Chantilly. A continuación, en 1988, un año después, el ERI, de la mano del padre Caffarel y de su inspiración, nos deja el segundo aliento, que si ustedes pueden ver ambos textos, el segundo aliento precisamente retoma los conceptos que el padre Caffarel había encarado en Chantilly. Eso lo hace en 1988 al finalizar el sexto encuentro internacional en Lourdes. Esta es un poco la cadena del tiempo respecto de estos cuatro documentos que son considerados fundacionales, en donde hay una presencia del padre Caffarel directa, ya sea por inspiración y o por la redacción propia. Claro, porque como hacíamos hincapié hace un momento, muchos de estos documentos lo escribió él con otros matrimonios y los que él ya no estaba en funciones fueron tomados de
su asesoramiento, digamos, sus textos. La carta fundacional tuvo algunas modificaciones después de su promulgación. Se acuerdan que fue 8 de diciembre, ahí en la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, el ERI decide que ante la ausencia del padre Caffarel, la carta fundacional no se vuelve a modificar, no se le vuelven a agregar textos ni documentos a la misma, sino que lo que hay después son documentos independientes. Por ejemplo, la guía de los CENS, que ya tiene en dos versiones diferentes. Y vocación y misión, o sea, son textos que salen del ERI, del equipo del ERI. Bueno, hablamos de estos cuatro documentos y cuál fue la línea del tiempo, ¿verdad? Todos recordamos, Padre Caffarel fallece 18 de septiembre de 1906. Y ahora vamos a los aspectos proféticos que encontramos en cada uno de los textos, ¿no? El primero podemos nombrar como que Cristo es el centro de la vida conyugal. El padre Cafarel, a través de los textos, nos invita a que Cristo sea el centro de nuestra vida. Si Cristo, si tenemos una experiencia fuerte de Cristo, o sea, nuestra vida no puede ser igual. Tenemos que transformarnos, tenemos que dejarnos transformar por Cristo. Padre Caffarel nos dice y nos recuerda, y por ahí nos ayuda a entender y a tomarle valor de que esa presencia de Cristo en el centro de la vida matrimonial es una presencia viva, no es una presencia meramente teológica. O mística. El segundo punto, el matrimonio como camino de santidad. Este aspecto lo tenemos bastante claro en los SENS, o sea, el padre Cafarel nos invita a hacer un camino hacia la santidad, pero si analizamos un poco el momento, realmente era algo profético, era algo atemporal. Previo al Concilio Vaticano II, precisamente plantear la santidad de alguien que no fuera un religioso ya era un poco raro, ¿no? Y plantearla de un matrimonio, cuando muchos por ahí nos recuerdan aquellas recomendaciones de San Pablo a sus apóstoles que les dice en lo posible como presbítero, mantenete soltero. Entonces, hablar de la santidad matrimonial realmente era muy innovador. Tal es así que Padre Cafarel también fue perito para el Concilio Vaticano II de diferentes comisiones. Fruto de esto y de mucha de esta inspiración la podemos ver también en algunas constituciones de este concilio. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, claramente hablan de la santidad del laico y el camino a la santidad del laico. Podemos pensar tranquilamente que ha habido mucha inspiración del padre Cafarel, no solamente entonces en los documentos del movimiento, sino precisamente para la iglesia. Nos habla de ser reflejo del amor de Dios, como matrimonio, como pareja. El tercer punto es la sexualidad en la santidad del matrimonio. Este es un tema totalmente atemporal, podemos decir, es un aspecto, él dice que la sexualidad es un aspecto de la espiritualidad conyugal. Precisamente, volvemos a lo anterior, si ya de por sí era disruptivo plantear la santidad del matrimonio, plantear que La la sexualidad. sexualidad en el matrimonio es un complemento, es una parte esencial, no muy importante, ni es esencial del matrimonio y es configurativa incluso, tal es así, la iglesia lo reconoce dentro del propio sacramento. Y él habla de esto, de que es parte de la espiritualidad, ¿no? El padre Cafarel a Pablo VI, a San Pablo VI, le presenta en dos momentos diferentes documentos que habían preparado con preguntas que hacían los matrimonios equipistas a la iglesia sobre dudas que tenían, dudas que nos atrevemos a decir que incluso hoy persisten en muchos de nosotros y en la propia iglesia. ¿Cuántas veces se habla de la sexualidad referida específicamente a la santidad del matrimonio? Muy pocas, realmente. El Cafarel elaboró distintos documentos y se los acercó al Papa y en ese momento
la respuesta que obtuvo fue que la iglesia no estaba preparada para dar respuesta a ese tema. Sin embargo, esto no detuvo su inquietud o su pensamiento y siguió trabajando. San Juan Pablo II toma bastante de este tema. Muchos conocerán la teología del cuerpo, precisamente que el Santo Papa va a desarrollar en sus eh, distintas catequesis de los miércoles entre los años 1973 y 1984. Nos animamos a pensar de que hay mucha inspiración del padre Caffarel en esto. Si bien Chantilly es una conferencia posterior a la catequesis de Juan Pablo II, uno de sus puntos precisamente lo deja bien claro el padre Cafarel, que es algo que el movimiento todavía le debe a los equipistas respecto de la exploración de este contenido claramente espiritual y configurativo del sacramento que no puede ser, eh, y claramente lo dice, no puede ser dejado de lado de ninguna manera. El punto número 4 es la oración como fuente de vida. Para Cafarel, eh, de hecho, nos regala los puntos concretos de esfuerzo y donde la oración es fuertemente la guía, ¿no? La base y el camino para poder tener una profunda relación con Dios. Padre Cafarel nos va a hablar de la necesidad de un impulso renovado de la oración, tanto en el segundo aliento como en Chantilly, precisamente, en donde invita a volver a las fuentes en muchos aspectos, y ese volver a las fuentes tiene que ver con que nuestro carisma de un movimiento que es cristocéntrico, precisamente nunca jamás puede dejar a la oración de lado ni la personal ni la conyugal. Es como que cada uno de estos aspectos, es decir, si lo tomamos en una escalera, la oración personal, la oración conyugal, la escucha de la palabra. Por eso tanto hincapié en este aspecto. Y la frase que es propia del padre Cafarel, O tú que moras en el en el fondo de mi fondo, corazón. ¿Se acuerdan que es toda una oración muy profunda y realmente que nos invita a sentir ese Cristo vivo, orante y que dialoga con nosotros en nuestro interior, que no está solamente en un acto externo ni solamente en algo formal? el punto número 5, la fidelidad al carisma y la creatividad en la misión. Claramente son dos aspectos donde tenemos que tener una fuerte fidelidad hacia nuestro carisma, que es un regalo de Dios, y la creatividad para poder crecer en los puntos concretos de esfuerzo y en toda nuestra, que van a ser la base y son la base de nuestra vida conyugal. Alguien nos podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de profético hablar de fidelidad y creatividad? Bueno, eh, Chantilly precisamente es una invitación a renovarnos, a ver qué es lo que hemos hecho bien, como dice él, que no hemos entendido tan bien. En la iglesia, precisamente, en un momento en donde los movimientos y los distintos carismas y corrientes de fe pierden muchas veces el norte cuando no está su fundador o cuando en el medio empiezan a leerse cuestiones diferentes, precisamente la iglesia está pidiendo que los movimientos y estas corrientes de fe mantengan la fidelidad a su carisma y que no olviden que es lo que los sustenta precisamente. El sexto punto es la complementariedad entre sacerdotes y matrimonios. Estamos llamados a caminar juntos. Es dos sacramentos unidos, caminando juntos. Son dos sacramentos que tienen la característica de, primero, una entrega plena y total. El amor acá es entregado por completo. El sacerdote a Dios, la pareja a El uno su por el otro. cónyuge en el camino en la búsqueda hacia Dios. Y si también tomamos presente acá, destaquemos que la carta fundacional habla de sacerdote conciliario. No estamos diciendo que no pueden existir otros conciliarios, como en el caso, o acompañante espiritual, como en el caso del diácono permanente, pero que sí tiene el orden sagrado.
esta mirada novedosa y profética, de nuevo, sentémonos o pensemos la iglesia, la humanidad, de allá por 1939, esa primera reunión, y después cuando arrancamos con la carta fundacional. El sacerdote, el cura, era el que mandaba, no era un par de nadie, todo lo contrario, en la iglesia mantenía un esquema de poder muy importante y de autoridad. Y él habla de caminemos juntos a esos matrimonios. Entonces la invitación, o sea, por eso podemos decir que es atemporal y que es profético. Hoy la invitación es a seguir caminando juntos y considerar, por ejemplo, que los dos sacramentos son invitados a salir de uno mismo, ¿no? Consideramos el hoy por hoy también que tiene de profético y de novedoso, pues lo anticipó porque la iglesia ya hace tiempo que nos está pidiendo estar codo a codo con el sacerdote. En el Encuentro Mundial de Familias, año 2022, por ejemplo, la primer conferencia de todas las que hubieron era sacerdotes y matrimonios juntos en misión. Es decir, la iglesia incluso lo toma como una parte muy importante para la vida sacramental, tanto del sacerdote como del ministerio, como del matrimonio, perdón. El punto número 7 es la capacidad para leer los signos de los tiempos. En Sí. esto, justamente lo profeta está en ser capaz de poder descubrir las necesidades y dar respuesta de las parejas modernas, ¿no? Acá lo profético del padre Cafarel es que en este momento eh, recordamos, ¿no? En 1986 ya estaba delineada la conferencia de Chantilly, en 1987 es la conferencia, y en 1988 el segundo aliento, en donde precisamente nos habla de los desafíos que la pareja hoy por hoy en este mundo tiene, Si que nos en aquella fijamos, época. si nos fijamos, claro, en el 88 él nos hablaba de estos desafíos y si nos miramos hoy, tenemos esos desafíos iguales profundizados. Por eso precisamente nos recomienda mucho tener esta mirada en Cristo, en la oración y en un amor verdadero sobre lo permanente, no sobre lo que dura poquito tiempo. Él nos habla de los desafíos de la individualidad, el individualismo, el activismo, el ruido, ¿sí? La falta de paz interior. El punto número 8 es que es un testigo creíble, no solo un maestro. ¿Qué significa esto? Que él con su vida, él manifiesta todo lo que es, ¿no? Es una persona sincera, humilde. Ahí dejamos como una de las fotitos de esta diapositiva. Incluso hay varios de ustedes que sabemos que han podido visitar la tumba del padre Cafarel, tal cual él pidió. Una lápida sencilla, en un lugar sencillo, sin pompa, sin ruido, la característica de un hombre que vivió por Dios y precisamente para Dios y regalándonos al movimiento toda esta gran inspiración que lo invitaron a salir de su comodidad, a dejar de ser lo que para muchos podía tener que ver con posiciones de autoridad, de liderazgo, de cosas por el estilo, y convertirse realmente en un profeta que lideró una corriente de fe transformada en este movimiento, una clara inspiración de un camino hacia la santidad, de algo en un momento en donde era totalmente raro pensarlo y escucharlo. Nos cabe esta frase que un profeta no se es un profeta por haber hecho cosas extraordinarias, sino por haber vivido con fe y sencillez la vida cotidiana. Y eso lo define realmente al padre Cafarel. Bueno, esto era la última de las características que podíamos mencionarles respecto de lo profético de los documentos que hemos encontrado, en donde el padre Cafarel tuvo esta inspiración y tuvo esta intervención directa. Como equipistas simplemente nos queda agradecer todo lo que tenemos y tener la plena conciencia de que este es un camino
delineado, pero no está terminado. Tenemos que continuarlo, tenemos que hacerlo vivo y tenemos que precisamente eh, poder ser fieles a esta propuesta de fe A que este llamado que hemos tenido, ¿no? Cada uno de nosotros a los CENS y que donde tenemos un gran legado que nos ha dejado el padre Cafarel y que merece él que seamos fiel y que lo conozcamos, ¿no? estamos en un momento en donde hay diferentes realidades y necesidades, por eso estamos invitados a discernir de acuerdo a nuestro carisma y con total fidelidad a este carisma, escuchando los signos de los tiempos tal como lo hace Leri, cada vez que nos plantea una orientación de vida, ya sea la general o la del año. Esto no surge de gente que se sentó a pensar a ver qué temita lindo le podemos regalar a los equipistas. Tiene que ver precisamente con ver qué es lo que el equipista hoy por hoy está necesitando para ayudarlo y acompañarlo en este camino. Caminos, ¿ah? Eso es el discernimiento. La invitación es poder caminar todos juntos, eh, caminar todos juntos como equipistas, ser capaces de discernir y ser capaces de, con fidelidad al movimiento, poder crecer espiritualmente y caminar a la santidad. Esta tareita no la tiene el ERI, no la tienen los responsables regionales del sector de formación, de pilotaje y de los distintos servicios que el movimiento plantea. Esto es una obligación que tenemos todos nosotros como equipistas, pero una obligación para con nosotros mismos. Más allá de responderle a alguien, respondemos a nuestro cónyuge por el camino que elegimos de santidad juntos. Respondiendo a esto, al llamado que tuvimos al entrar a los CENS, que fue elegir la pareja y crecer espiritualmente. Bueno, les agradecemos este ratito que hemos podido compartir. Eh, Han sido muy amables y quedamos a disposición de lo que ustedes quieran llegar a consultar. Esta presentación y el texto va a ser compartido para que ustedes lo puedan repasar en algún momento si quieren. Muchísimas gracias a Gustavo, a Cristina. Queremos utilizar unos instantes más. De repente hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte que quisieran hacer acerca de lo que hemos escuchado de la charla que se ha discernido. Podemos hacerla en este momento con toda confianza. Prendan su micrófono, que Gustavo y Cristina pues nos van a atender un ratito más. Muy buenas noches, Gloria y Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Javier Moyano y Verónica Morillo de Quito, Ecuador. Cristina Gustavo, buenas noches. ¿Cómo están, Esperándoles que amigos? lleguen pronto acá para Ecuador. Yo creo que hay un noveno que es importantísimo. El hecho que en ese tiempo hablar sobre la pareja y la familia no había mucha relevancia. El hecho de los hijos, el hecho del divorcio, de los problemas que estamos acarreando ahora, el divorcio, aborto, eutanasia, como que eran temas que en ese tiempo no eran necesarios tratarlos. Pero ya el padre Cafarel y las parejas fundadoras del movimiento buscaron esa necesidad de hablar de pareja, hablar de familia. Yo tengo una duda, Gustavo, y te la iba a plantear acá en el Ecuador, pero valga la pena. ¿Por qué no hablamos en el movimiento mucho sobre las parejas fundadoras? O sea, ¿qué legado también deben haber dejado ellos? No sé si el movimiento tiene documentos, tiene una base de qué pasó con esas parejas y qué aportaron esas parejas hacia el crecimiento del movimiento. Gracias, Gustavo. Gracias, Cristina. Un abrazo grande. Gracias por la pregunta y el abrazo ahí se lo vamos a dar en unos días por allá. Eh, Mira, tenemos los nombres de las cuatro parejas fundadoras, perdón, cofundadoras, y acá fíjense que usamos esta palabra. Nosotros entendemos, y si el año que viene estamos en Schenstadt, es porque nos corrieron de los ENS,
Pero entendemos que las parejas son cofundadoras del movimiento junto al padre Cafarel. El padre Cafarel, por más inspiración que tuvo, si no hubieran habido las parejas que lo pudieran seguir, no habría existido los equipos de Nuestra Señora. O no habría, no hubiese habido inspiración si no hubiesen aparecido esas parejas con la inquietud que le invitaron al padre Cafarel, ¿no? A ver, el Espíritu Santo sopla cómo, cuándo y dónde quiere, eso está claro, y no necesita más que nuestra disponibilidad. Pero respondiendo a tu pregunta, no conocemos la historia, hemos pedido sí algo de averiguación. Yo no sé, María, si vos tenés algo de info, nos avisás y nos interrumpís tranquila. Pero estamos intentando recopilar algo de datos respecto de esto. Ocurre que, como muchos saben, el padre Cafarel dejó instrucciones muy claras de sus pertenencias. No hay fotos del padre Cafarel, las cartas que hay son solamente las que se publicaron, no hay correspondencia personal de él, entonces mucha información de ese tipo no tenemos. Sí, reafirmamos lo que vos decís, de que entendemos que esas parejas tuvieron un rol preponderante en lo que hoy tenemos como movimiento. Interrumpo un Dale, segundo, María. justamente revisando los textos del Anillo de Oro, hay un texto que me parece que es del año 61, en donde es un diálogo entre un abad NN, que se supone que ha sido el mismo Henri Caffarel, con Henri y Anne-Marie y Jacques y Françoise, que son las dos parejas que lo visitaron a él para pedirle que por favor los acompañara en este crecimiento. En ese diálogo, uno de estos matrimonios plantea, mejor dicho, a raíz de las preguntas que les va haciendo este abad, eh, que ellos llegan, digamos, a esto piensen que lo están haciendo este diálogo 20 años después de haber iniciado los equipos de Nuestra Señora. Uno de los matrimonios dice que llegaron a descubrir el amor de Dios a través de su amor humano. Y el otro dice que al revés, que ellos tenían tal amor a Dios que desde su amor a Dios llegan a descubrir y a crecer en su amor humano. De ahí es de donde Cafarel, digamos, termina diciendo que son dos amores que están íntimamente relacionados y que no se pueden separar uno del otro. Es un diálogo muy interesante que justamente lo había separado como para comenzar a trabajar en la traducción de eso. Gracias, María. Ahí les contamos que María y Agustín Fragueiro son equipistas de Córdoba, Argentina, y son los responsables del equipo Cafarel de la Superregión. Hay un texto en donde se relata brevemente por parte de una de las personas que estuvo en la primera reunión del padre Cafarel con los matrimonios en uno de los departamentos, y que precisamente dentro de las cosas que mencionan era que no sabían si le iban a seguir invitando a este curita porque un poco que los había hablado mucho y los había dirigido bastante. Pero eso es una parte de comentario humano, si se quiere. Buenas noches. Somos Rocío y Luis Pérez del equipo 24 del sector Lima E de Perú. Muchas gracias por la exposición, muy bien planteada. Nosotros nos abocamos un poquito más en el tema este de Cafarel, profeta de nuestro tiempo, si lo vemos en el sentido de que ya en ese momento la inspiración del Espíritu Santo a través de Cafarel nos iba planteando, como lo dijo el hermano de Ecuador, la problemática como matrimonios, como parejas de la actualidad, por ejemplo, ¿no? Donde la, es más común los divorcios hoy en día que en esa época. Y Claro. Cafarel nos iba preparando ya para nosotros poder ser
una especie de barrera hacia esta situación en la sociedad. E incluso todos sabemos de que la familia es la cédula principal de la sociedad. Y si no estábamos o no estamos preparados como equipistas para enfrentar estas situaciones, otra hubiera sido nuestra realidad como matrimonios. Tanto es así de que creemos que la idea de Cafarel de que las reuniones de los equipos no sean en una parroquia o en un templo y que sean en hogares, es también un fortalecimiento y una gran gracia, ¿no creen ustedes? Eh, Nosotros creemos que la vida familiar y el matrimonio ha tenido eh, ataques, ha sido en muchas veces a través de distintas maneras, de acuerdo a lo que cada tiempo plantea, eh, vilipendiado, maltratado. eh, entonces, precisamente esta necesidad de leer los signos de los tiempos para dar las respuestas acorde al momento tienen que ver con esto. Eh, Hoy por hoy encontrarnos en una casa de familia para nosotros es habitual. Es verdad que en aquella época plantear que en la casa de la familia se hiciese una reunión de estas características con un cura de por medio era bastante disruptivo. No era el ambiente natural de un sacerdote que estaba acostumbrado precisamente a mandar. Yo creo que podemos pasar días enteros analizando la serie de la revista del El Anillo de Oro, más los textos en donde el padre Cafarel ha tenido intervención directa. No nos olvidemos, visitó Colombia, visitó Brasil, acá en Latinoamérica, y en cada lugar en donde ha estado hay registros de lo que él ha hecho y ha hablado. Entonces, tenemos muchísimo realmente de su visión. Nosotros solamente compartimos de los documentos fundacionales que nos ayudan a darles el valor que realmente tienen. Son documentos que el movimiento considera los pilares de nuestra estructura pedagógica y de nuestro carisma como tal. Nos ayuda a comprender el carisma para poder cuidarlo y crecer en él. Y la importancia de esa fidelidad a estos documentos y a lo que ellos nos plantean está en que precisamente fueron inspirados por el padre Cafarel en su claro rol de profeta, entre comillas, la palabra rol, que él no ni lo pidió, no sé si habrá sido consciente, más allá de que alguno se lo haya dicho. Levantó la mano María Belén y Roberto. Adelante. Por ahí está también María Belén. Hola, queridos Chris, Gus y a todos nuestros hermanos de la Superregión Hispanoamérica Sur. Quería hacerles una consulta. Nosotros hemos tenido en particular la inquietud desde que profundizamos en la lectura y preparamos inclusive una reflexión sobre el segundo aliento del pensamiento del padre Cafarel respecto a la transmisión de la fe a los hijos y al tema de la secularización en particular que se vive en nuestras familias. No sé si ustedes dentro del trabajo y el análisis que hicieron de la documentación del padre Cafarel tienen algún comentario respecto a esto y sobre todo la orientación que deberíamos tener en nuestro trabajo en las diferentes regiones y en general en el movimiento respecto al tema de nuestros hijos, de su caminar en la vida de fe y luego, por supuesto, también irlos guiando en sus primeros pasos, ya sea que opten por la vocación del matrimonio o la vocación a la vida religiosa y consagrada. Gracias y un abrazo y hasta vernos pronto. Gracias, Robertito y María Belén. Son los responsables de Ecuador Norte, viven en Quito.
Te podemos decir dos cosas. De los documentos fundacionales no hemos encontrado referencia directa como tal, pero en primer lugar hay algunos textos del padre Cafarel que después nos gustaría en algún momento se los hagan llegar los distintos responsables sobre hospitalidad. Y la hospitalidad no se da si no es en el seno familiar. Y la hospitalidad de equipistas, precisamente con equipistas. Familias que acogen, familias que esperan y familias que acompañan. Hospitalidad no es solamente recibir al peregrino, sino también acogerlo. Recuerden Abrir el corazón. el samaritano que deja al golpeado en aquella taberna en donde le dice cuídalo y lo que gastes yo te lo voy a dar. Es decir, el abrazo completo. Característica de Cafarel y la hospitalidad, imaginen si no es en el seno familiar donde es. No se trata conseguirle el hotel al que viene de paseo ni de visita. Se trata de acoger, que es muy diferente. Recibir. Y, a ver, nosotros enseñamos con el ejemplo. Si nosotros somos una familia acogedora, una pareja, una familia, nuestros hijos se van a impregnar de eso, obviamente que sí, que es súper importante poder sembrar en ellos este amor de Dios. Una anécdota que les podemos contar que no nos pertenece, eh, nos precisamente Mercedes Lozano y Álvaro Gómez Ferrer, en una charla que tuvimos con ellos, nos relatan un viaje que hacen con sus hijos a Trusurs, a un Un retiro. retiro. Ya iban con sus hijos, precisamente, en el auto, desde España hasta Francia. Y el retiro era de varios días en la casa, De incluso familia. retiros de silencio, con una disciplina diferente a la que hoy por hoy vemos, pero en familia. Es decir, el padre Cafarel claramente nos entendía como familia. Nos queda trabajo, por eso está bueno estas cosas que plantean ustedes y que no las vemos escritas. Nosotros terminamos precisamente diciendo que existe un carisma y que está claramente definido, pero existe un camino que tenemos que hacer nosotros, Se va a transitar. basados con este carisma, acompañados por él, delineados por él. Pero hay cosas que nosotros, de acuerdo a estos signos y de acuerdo a este tiempo, tenemos que transitar. Y dar respuesta con este carisma, con los documentos fundacionales, con esa base. También les podemos contar, acá hay algunos equipistas de la provincia de Córdoba, de Argentina. La semana pasada tuvieron su retiro familiar. Existe la grave dificultad que tenemos en distintas regiones, que los matrimonios jóvenes muchas veces no pueden ir al retiro porque no tienen con quién dejar los niños, porque realmente son niños chicos. Y es un contrasentido porque decimos, necesitamos parejas jóvenes, eso sí, que no tengan hijos. Bueno, ¿y dónde está la fecundidad? Bueno, tener el retiro para los que se puedan quedar el tiempo que se puedan quedar, pero también dar la oportunidad a las parejas jóvenes. Y en Córdoba te llevan los chicos y hay un equipo que prepara para los niños de los equipistas un mini retirito con una actividad que los A ellos. acompaña y que tiene que ver con lo mismo que sus papás están trabajando en ese día. Es decir, hay una invitación a la creatividad. El ERI lo levantó esto 2020, si no mal recuerdo, o 21, e incluso hizo un videíto con esta experiencia. Es cuestión de ponernos a trabajar. Después de esto nadie más va a querer preguntar cosas porque estamos invitándonos a trabajar, pero bueno, quédense tranquilos que la invitación es para todos. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Cristina. Eh, Reiterarles que toda esta charla ha sido grabada y que la pueden ver, la pueden repasar en el canal de YouTube de los equipos de Nuestra Señora de Perú y de repente la pueden compartir con todos sus equipistas. Esta charla se hace una vez al mes
y el próximo mes de noviembre, el día 5, vamos a estar con otro tema muy, pero muy interesante. Nos acompaña en este momento el padre Eber Olivo, conciliario del sector de Quillabamba. Padre Eber, ¿estás ahí? Buenas noches. Padre. A ver, vamos a ver si lo podemos contactar. Sí, muy buenas noches. Padre, buenas noches. Queremos acabar esta sesión rezando todos juntos el Magnificat y que luego nos des la bendición correspondiente. Bien, Listo, muchísimas entonces, gracias. entonces, Iniciamos. sí, Sí, a ver un instante. Listo, rezamos todos juntos entonces. Proclama mi alma la proclama mi alma grandeza la del Señor. grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Les queremos dejar un saludo también a los equipistas de los distintos lugares que están acá, que los hemos visto, que los conocemos, Comodoro, Confluencia, Mendoza, los amigos de Chile, de Hualqui, de Santiago, por supuesto a los amigos de Perú que nos han invitado y agradecer esta invitación, los amigos también de Ecuador, que bueno, también está por ahí Paraguay. Está toda la superregión, así que la generosidad de Perú realmente ha derramado para toda la superregión que los está aprovechando, así que Muchas gracias. muchas gracias a Perú por todo lo que hacen. La bendición, No, las Padre Eber. gracias. Las gracias a ustedes por formarnos cada vez mejor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas bendiciones. Gracias y buen inicio del mes de octubre acá en el Perú. Es mes morado. Señor de los milagros. Dios nos bendiga grandemente y nuestra Madre, la Virgen, Nuestra Señora, nos cubra con su manto de gloria. Chao. Muchísimas gracias, Gracias, Padre Eber. Padre. Gracias, Ahora Padre. queremos Gracias, pedirles, Padre Eber. muchísimas gracias, Padre Eber. Queremos Gracias, pedirles, Padre. queremos pedirles que por favor prendan sus cámaras Chao, porque chao, vamos chao. a tomar algunas fotos para las redes sociales. Listo, entonces la pantalla número 1, Fotos van a sacar. listo, ahí está, muchísimas gracias. La pantalla número 2, prendan sus cámaras, gracias. La pantalla número 3, prendan sus cámaras, por favor. Listo, muchísimas gracias. Y la última pantalla, la pantalla 4, también prendan sus cámaras, por favor. Bien, muchísimas gracias y será hasta el próximo mes. Muchísimas gracias, Cristina, Gustavo. Nos estamos encontrando pues también aquí en Perú el próximo mes de enero y qué mejor aquí en Arequipa. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao, hasta Bendiciones. luego. Gracias. Gracias Gracias por a todo. todos. Gracias. Chao. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Gracias, bendiciones. Gracias. Adiós, adiós.